Las mitocondrias vienen a ser básicamente un organismo típico de los eucariotes, ¿no? Bueno, en general los endomembranos, todos son características de los eucariotes, pero en el caso de las mitocondrias representan el organelo más importante, porque es el que va a proporcionar la energía. ¿Cómo son estas mitocondrias? Generalmente son cuerpos cilíndricos de 0,5 a una mitad de tamaño, ¿no? Que tiene básicamente la forma de una bacteria, ¿no? De ahí que vamos a hablar al final de esta clase sobre hipótesis y de origen de esta mitocondria. Se ubican en el citoplasma, están, y obviamente como la mayoría de los organelos se encuentran asociados a microtubulos. Vemos acá en esta fotografía la característica típica de una mitocondria, ¿no? La presencia de las crestas, ¿cierto? Estas mitocondrias en esta figura, por ejemplo, son redondas, pero podrían ser conos, túbulos, bastones, ¿no? En el caso del espermatozoide, por ejemplo, estriados, o sea, tienen varias formas estas mitocondrias. Incluso el tamaño también varía. Acá tenemos, por ejemplo, la forma de una mitocondria en forma estriada, ¿no es cierto? En el caso de un espermatozoide, en la cola de un espermatozoide. En cambio, en el músculo cardíaco generalmente son alargadas y una gran cantidad de crestas. Vamos a ver las formas diferentes que pueden presentar la mitocondria, ¿no? Como ya hemos estado señalando, tienen distintas formas. Tenemos filamentosas, por ejemplo, redondeadas, helicoidales, es decir, tienen forma hélice. Acá no se observa muy bien, pero tienen una forma de una hélice. En el caso, por ejemplo, de las células de Corti, ¿no? Por ejemplo, se ven en forma globosa. En las células auxínticas, por ejemplo, podemos ver con abundante cresta y de diferente tamaño. En las células acinosas del páncreas podemos verla de manera, digamos, cuyas crestas son laminares, pero digamos en cierta manera uniforme en su forma en sí, aunque de diferente tamaño. En la célula de la corteza adrenal tenemos digitiformes sus crestas, ¿no? Fíjense ustedes distintas formas de mitocondrias. ¿Cuántos mitocondrias hay por célula? Pueden haber en un hepatocito entre 1000 a 1600 mitocondrias por célula. En un ovocito, 300.000 mitocondrias, por ejemplo. En un espermatozoide, 100 mitocondrias. En un flagelado, un protozoario, podemos encontrar una mitocondria, por ejemplo. O sea, el número de mitocondrias va a variar célula en célula y va a depender de la cantidad de energía que necesite esa célula. Tenemos, por ejemplo, acá mitocondrias con crestas escasas, y acá esta mitocondria, por ejemplo, en la cabeza de un espermatozoide que se encuentra acá. Estas son las mitocondrias. ¿Okay? En cuanto a la estructura típica, vemos, por ejemplo, ¿no? Que la membrana presenta obviamente dos membranas, una membrana externa, no se ve muy bien acá, y una membrana interna. Membrana externa, membrana interna, y un espacio intermembranario. La membrana externa es rica en lípidos y algunas enzimas y presenta, por ejemplo, una proteína que se llama porina, que la encontramos, por ejemplo, en bacterias también. En cambio, la membrana interna es mucho más rica en proteínas, más o menos en una proporción 3 a 1 con respecto a los lípidos. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, un tipo de lípido muy característico de las mitocondrias, que es la carriolipina. Presenta también crestas y una matriz mitocondriana donde podemos encontrar el ADN y los glucósidos.
En cuanto a la estructura de la mitocondria, tenemos, por ejemplo, esta figura, donde podemos ver justamente la compartimentalización que tiene dentro de ella. ¿Cuántas moléculas de ADN presenta una mitocondria? Una, ¿no es cierto? Una cadena que es circular. Y es desnudo, ¿no es cierto? Igual que en una bacteria. Tenemos acá, por ejemplo, en la matriz tenemos el citoplasma, básicamente de la mitocondria, y es la matriz mitocondrial. Presentan, por ejemplo, ribosomas, ¿no? Presentan ribosomas dentro de la mitocondria. Por lo tanto, se puede producir síntesis de proteínas, ¿no?, dentro de la mitocondria. Presentan estas moléculas muy importantes que son las ATP sintasas, ¿no?, que vienen a ser enzimas importantes para la generación de ATP. Hay más, ¿no? Más de la estructura tenemos, por ejemplo, la matriz extracelular que se ve al microscopio electrónico. Se ve básicamente homogéneo. Y ahí vamos a encontrar pues todas las enzimas importantes del ciclo de Krebs, por ejemplo. El ciclo de Krebs es importante, las enzimas que existen acá. Y también podemos encontrar las enzimas que degradan los ácidos grasos, ¿no?, que hacen la beta-oxidación, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una gran cantidad de enzimas. La membrana interna, ¿no?, que generalmente es la que va a formar las crestas, ¿no es cierto? La membrana interna. Y es una membrana altamente impermeable a los protones. Por eso es que es importante esta membrana interna para la generación de ATP, ¿no?, la impermeabilidad a protones. La membrana externa generalmente es mucho más porosa, es semipermeable, podemos decir. A través de las porinas, generalmente es donde podemos transportar moléculas grandes, como algunas proteínas que pueden venir del núcleo, ¿no? Algunas proteínas pueden venir del núcleo, transportarse directamente al espacio intermembrana, y en el espacio intermembrana ya cada proteína va a ingresar de acuerdo a algunos transportadores específicos. Tenemos más figuras de cómo es la mitocondria. Acá tenemos el espacio intermembrana, que, como le indicaba, es muy importante porque acá se van a acumular los protones que son impermeables a la membrana interna. Los protones solamente van a salir con unas ATPasas nada más. Recuerde que por cada protón que salga por una ATPasa se va a generar un ATP. Y estas son las porinas. Entonces todas son las partes de la mitocondria que ahora nosotros vamos a mencionar. Acá simplemente resaltar la presencia de estas partículas elementales que son las ATPasas, ¿no?, que tienen características muy típicas que se han mantenido a través de la evolución. La presencia de una cabeza o complejo F0 y una base hidrofílica. Hidrofóbica debe ser, ¿no? Y el F6. La base hidrofílica es este debe ser el hidrofílico y este es el hidrofóbico. Tenemos la estructura molecular de una porina, que básicamente es un canal
un canal que va a atravesar moléculas grandes como proteínas que vienen del núcleo. Tiene una muy semejanza a las bacterias gram negativas. Entonces acá van a atravesar moléculas aproximadamente 5 kilodaltons también. Veamos entonces ahora la membrana mitocondrial interna, ¿no? Lo que habíamos mencionado que es la que va a formar las crestas. Estas normalmente pueden ser planadas, tubulares y normalmente es libre de colesterol, ¿no? Por lo tanto es totalmente impermeable. Recuerden que el colesterol es el que le da fluidez a las membranas. Entonces para que sea totalmente impermeable esta membrana interna no debe haber colesterol. Y está presente rica en cardiolipina, ¿no? Un lípido muy importante para la membrana. Y en esta membrana están pues todas las enzimas que van a participar en el transporte electrónico de electrones, ¿no? En el transporte electrónico y obviamente proteínas para la fosforilación oxidativa. La matriz mitocondrial va a contener pues, los cromosomas, el ADN y todas las enzimas que están participando en el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Como la vitamina de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, la retroxidación y otras vías importantes. Bien, vamos a ver entonces algunas proteínas o algunas moléculas que vamos a resaltar que están presentes en la mitocondria. En el caso de la cardiolipina, una de las funciones justamente es el pasaje de solutos a cualquier dirección. Participa en lo que es el transporte, ¿no? Importante, por ejemplo, para lo que es ácidos grasos. Tenemos proteínas transportadoras y moléculas de la cadena respiratoria, ¿no? Básicamente tenemos la NADH-deshidrogenasa y citocromosioxidasa importante, ¿no? Dentro de la matriz de la membrana interna. En el caso de la NADH-deshidrogenasa, por ejemplo, los genes que están sintetizando esta NADH-deshidrogenasa generalmente son del núcleo. Y la ATP sintasa obviamente que es la que va a responsable de la formación de la ATP. Función obviamente es algo que ustedes conocen del colegio, ¿no? Es lo que participa en la respiración celular, ¿no? Y en ese proceso se va a generar energía. Acá vemos, por ejemplo, la importancia que cumple la mitocondria en el metabolismo de los carbohidratos y en general el metabolismo intermediario, ¿no? Porque a partir de la acetilcoenzima A que se genere, esa acetilcoenzima A puede venir de diferentes fuentes, va a participar en el ciclo de fase. Vemos, por ejemplo, acá un resumen de estas vías metabólicas en el cual está involucrado la mitocondria. Tenemos, por ejemplo, acá el proceso de la glicólisis, que va a generar piruvato, y este piruvato finalmente entra al ciclo de Krebs después de formar acetilcoenzima A, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la mitocondria? Generar ATP. ¿Cómo se puede generar ATP? También por la glicólisis, por la vía de la fermentación. Pero la cantidad de ATP que se forma es menor. Por eso es que la importancia del ATP en células que requieren una gran cantidad de energía. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos no es importante, ¿no? Allí, en el caso de los glóbulos rojos, es importante la fermentación. Tenemos otras figuras de cómo se genera el ATP. En este caso, el ciclo de Krebs que va a proporcionar. Va a proporcionar los electrones y los protones, ¿verdad?
Estos electrones van a viajar o van a ser transportados por complejos de proteínas que están ubicados en la membrana interna, y los protones van a ser translocados al espacio intermembrana. Pero los protones pueden regresar a la matriz, ¿no? ¿Y cómo regresan? Regresan a través del ATP central. Y cuando ingresan, se genera una molécula de ATP. En resumen, es la reacción de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, esa es la importancia que tiene la mitocondria. Funciones críticas, ¿no?, de las mitocondrias en el metabolismo, además de la producción de ATP. En condiciones de ayuda, por ejemplo, nosotros podríamos o podemos usar proteínas para degradar y ordenar de esta manera aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos aminoácidos para obtener energía? Ahí es importante la mitocondria, porque el aminoácido, a través de la vía anaplerótica, cada aminoácido puede entrar al ciclo de Krebs. Y entonces, una vez que ingresa al ciclo de Krebs, básicamente ya estamos entrando a la maquinaria de síntesis de ATP. Las células dependen de la glicólisis para la rápida producción de ATP, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Entonces, la mitocondria, por ejemplo, digamos, una de sus funciones es justamente eso, que si tenemos una fuente de carbohidratos, ¿no?, el funcionamiento de la mitocondria puede acelerar la degradación de estos carbohidratos. Además, como hemos señalado, una mitocondria puede haber una gran cantidad. Entre una célula pueden haber 100 mitocondrias, entonces todas ellas rápidamente pueden degradar los carbohidratos y de esta manera obtener ATP. Por eso es que si ustedes tienen hambre, ¿no es cierto?, rápidamente, en corto tiempo, prácticamente se sienten satisfechos, porque ya prácticamente sus células están llenas de ATP. Es muy rápido el metabolismo. Y en condiciones de exceso, por ejemplo, en condiciones de exceso también la mitocondria posee mecanismos de inhibición, de tal forma que se puede restringir la síntesis de ATP. Y asimismo restringir, por ejemplo, la formación de la ATH, ¿no? Entonces, la ATH, por ejemplo, se forman en la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Entonces, podemos reducir o en todo caso aportar al citosol bastante en ATH para reemplazar, digamos, el exceso de ATP que podrían no necesitar una célula, ¿no? Veamos la parte del genoma de la mitocondria. Como hemos mencionado, el DNA mitocondrial es circular, igual que las bacterias. Ya se han mapeado los genes de las mitocondrias y hemos encontrado que básicamente tiene 13 genes, tiene 13 genes que van a sintetizar proteínas. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el gen del citocromo B, ¿no?, del COI, el NADH deshidrogenasa y algunos genes también ribosomales, ¿no? En total hay 37 genes, ¿no?, incluyendo los RNA ribosomales. ¿Qué genes son las que van a aportar, o mejor dicho, qué proteínas son las que van a aportar el DNA mitocondrial para formar la fosforilación oxidativa?
el complejo de síntesis o de fosforilación oxidativa deben de haber 5 complejos, ¿no? Complejo 1 que es la NADH de deshidrogenasa, complejo 2 cocinato de deshidrogenasa, complejo 3 citocromo C, ¿no es cierto? ¿No? Complejo 13 son las ubiquinonas, el complejo 4 citocromo oxidasa y el complejo 5 la PCA sintasa, ¿no es cierto? El complejo 2 es el único complejo que va a ser aportado por la mitocondria, que es el azucinato de deshidrogenasa. El resto lo produce el núcleo. En total, en el caso del genoma del mitocondrio humano, existen 16.569 pares de bases, ¿no? De los cuales, como decía, 13 son que van a codificar proteínas y 22 RNAs de transferencia. Acá tenemos unidades para NADH deshidrogenasa, para citocromo oxidasa, para la resintasa y los RNA ribosomales para el citocromo B. ¿Ok? Dice, los componentes proteínicos que constituyen la cadena oxidativa son 80, pero como señalé, solamente 13 es aportado por la mitocondria, el resto es por el núcleo, ¿no? Una característica es que de la mitocondria es que todo lo que produce ella no es exportado, ¿no? Solamente la utiliza la mitocondria. Al contrario, más bien necesita exportar del citoplasma productos para su funcionamiento. ¿Por qué el DNA tiene mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones?